niños pequeños se quedan mirando a Mario con miedo, le ven el aparato. Mario te enseña la impermanencia, o sea, la impermanencia de que todo surge y todo cesa. ¿Cómo es educar a un niño con autismo? ¿A qué colegio va? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué es lo que os da fuerza para seguir adelante? ¿Qué tal, Fernando? Encantado de tenerte aquí en la Selva de Cemento, en nuestra cafetería del Puerto Santa María. Un placer, de verdad, de corazón. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Fernando? Fernando es un padre que estaba dormido y, gracias a su hijo Mario, ha despertado en un mundo en el que vivía, que Mario transmitía muchísimo dolor. Y bueno, Fernando es biólogo, hizo biología, hizo un máster de nutrición, hizo una tesis en genética y tuvo que venir su hijo Mario a decirle que no tenía ni idea de biología, de nutrición ni de genética. ¿Qué de la biología te cambió? ¿Qué concepto? Todo, porque nos han enseñado en la biología que hay una teoría evolutiva de competencia y en realidad la biología es cooperación entre las diferentes especies para conseguir algo en conjunto, simbiosis. O sea, me ha cambiado todo el concepto. Cuéntanos un poco más sobre tu hijo, sobre Mario. ¿Quién es Mario? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué cambio hay? Bueno, pues Mario nace muy sano, pero al día de nacer le inoculan la hepatitis B y da una reacción. Todo esto que voy a contar no sabía nada hasta 7 años después. Yo era fiel creyente de la medicina y de todo lo que es el calendario que inoculan a nuestros niños. Entonces en Mario ocurre una fiebre, ningún médico sabe de dónde viene y nada, antibióticos y todo normal para casa. Pero a los pocos días, unas convulsiones, tenemos que volver al hospital y le hacen un montón de pruebas y tampoco hay nada. Hasta los 8 meses hay algo de trastornos digestivos, mucho vómito. Durante Sí. los 8 meses a raíz de la hepatitis, ¿no? De la aplicación, ¿no? Eso es. Y claro, pero piensas que es normal, muchos bebés tienen reflujo y tal, pero bueno, en Mario fue más exagerado. Con 8 meses nos dicen que es sordo, no me lo creo, pero empezamos a probar con... No te lo crees porque no crees en el diagnóstico o porque tienes donde acogerte que piensas que no es sordo. No me lo creo porque me sorprendió que me dijeran que era sordo. Vale. O sea, yo no lo sospeché y lo primero que le dije al médico cuando me transmitió su parecer fue esa máquina no funciona, mi hijo no es sordo. Y bueno, y empezó a hacerle sonidos por detrás con una olla, pegarle porrazos y aquello evidentemente te hace ya dudar. De todas maneras, los médicos también dudaban, le ponen unos audífonos durante 6 meses para ver si funciona, pero aquello no funcionaba porque Mario se los quitaba continuamente. Decidimos entre los médicos y el consentimiento de los padres pues operarle y poner un implante coclear. Ahí ya vino un cambio brusco en Mario, con 18 meses. ¿Funcionó? ¿Podía oír? No funcionó nada. Mario fue a peor. Mario a esa operación entró con una sonrisa y ya salió con la mirada perdida y ya no volvió a reír hasta años después. ¿Qué sentisteis en ese momento? Pues que estábamos perdiendo cada vez más al niño. Que ya estábamos, no nos reconocía a él y nosotros dejamos también de reconocerle a nuestro niño. Entonces sientes una desconexión con tu hijo bastante grande, pero todavía confiabas en que podías hacer cosas y que con terapias y con tal, que es lo que te cuenta el sistema, pues puedes ir a más y puede evolucionar y puede llegar a ser dentro de una normalidad desarrollarse. ¿Crees que si no lo hubieras operado del oído hubiera tenido otro tipo de evolución? Totalmente. Totalmente, porque eso nos lo hemos dicho mi mujer y yo muchas veces. Ojalá no lo hubiésemos operado y ojalá no lo hubiésemos operado una segunda vez, que con 4 años decidimos operar deciden los médicos y decidimos con el consentimiento otra vez nuestro, pues operarle el segundo oído. Y ahí vino el gran problema de Mario, donde le dejaron un agujero abierto en esa operación, no cerraron bien y estuvo 3 años perdiendo líquido cefalorraquídeo por la nariz. ¿Qué ocurre? Que Mario en esos 3 años estuvo muy enfermo, le caía el líquido en la garganta, le provocaba muchísima tos y le provocaba mucha enfermedad. ¿Qué ocurre también? Que casualmente
a través de un vídeo de TikTok, descubrí que Mario estaba perdiendo líquido cefalorraquídeo. Evidentemente, a los médicos cuando se lo conté, no me creían y decían que era imposible. Y en palabras textuales me dijeron que yo estaba rayado. Tuviste que hacer otras pruebas fuera parte, ¿no? De la seguridad social. O... Claro, como nadie me creía, pues me tuve que ir por la medicina privada, busqué uno de los mejores otorrinos y resultó que lo tuvo que operar 3 veces para arreglar la chapuza que habían cometido. Y esas 3 veces fueron bastante creadoras de secuelas y traumas en él. Mario, esas 3 operaciones le cambiaron radicalmente. En la última, el líquido cefalorraquídeo le salía por la cabeza, le brotaba por la cabeza. Fue una operación, pues ya que te ponía el estómago vuelto del revés cuando veías brotar ese líquido. Y bueno, pues creíamos que no sabíamos qué iba a pasar. Perdóname que te corte, ¿eso es antes del diagnóstico? No, el diagnóstico se da en medio. O sea, tras la primera operación, 18 meses, a los 2 años nos dicen que tiene autismo. Claro, se había diagnosticado una sordera sin descartar autismo. Se había operado de una sordera sin descartar autismo. Eso pasa mucho en niños con autismo. Se piensa que son sordos y de hecho muchos van, entre comillas, al matadero y entran en quirófano para operarle. ¿Y realmente qué es? ¿No son sordos? No, es que hay daños, a través de las inoculaciones hay daños en los nervios. ¿Que son reversibles o...? A veces sí, a veces no. Igual que cuando te da un ictus, esos daños pueden ser reversibles, depende del daño. Con el paso del tiempo. O sea, Entonces, ese daño en los nervios le provoca, al fin y al cabo, sordera. Y muchísimas cosas. O sea, los daños en los nervios provocan trastornos motores, que tienen muchos, trastornos del sueño, trastornos del habla. O sea, eso es un daño multisistémico. ¿Qué es lo que empezaste a sentir en él? ¿Cuál fue el primer cambio? El primer cambio a partir de la primera operación y antes del diagnóstico de autismo era mucho trastorno del sueño. O sea, eso indicaba, realmente lo que hemos investigado es mucha toxicidad acumulada. Y ese fue el mayor cambio, porque ya empieza tu vida que si no duermes, compañero, para ir para adelante al día siguiente y uno tras otro. Tiene que ser duro. Es muy duro y no puedes ya saber, muchas veces ya pierdes el norte, no sabes qué está pasando, no sabes enfocarlo, no tienes información sobre el autismo. Y bueno, fueron años de ignorancia, 7 años de ignorancia hasta que me atreví a dar el salto, que es un salto sin paracaídas al mundo de la medicina más alternativa que le llaman, que realmente es la medicina real. ¿Y por qué dices que es la medicina real? ¿Qué hay de diferente a...? Pues porque tras la medicina convencional o tradicional que tenemos, hay un negocio increíble de crear enfermos y venderle el remedio. O sea, y la medicina convencional la medicina alternativa o la homeopatía u otro tipo de medicina, la natural, lo que hemos diseñado y desarrollado a través de millones de años de evolución es lo que realmente funciona. De hecho, Rockefeller, que fue el que instauró en todas las universidades y en todos los hospitales ese tipo de medicina derivada de compuestos del petróleo, pues su familia tenía homeópata a los que cayó y fue capaz de silenciar porque era realmente lo que funcionaba. Me gustaría saber, Fernando, qué cambió en ti como hombre, como padre, cuando ocurrió el diagnóstico, cuando te dicen que tu hijo tiene autismo. ¿Cuál es el cambio? Pues el cambio no fue nada porque no tenía ni idea de lo que era el autismo. Mi mujer sí, que trabaja con personas con discapacidad, pero para mí, bueno, pues como si dice que tienes un virus, un resfriado, digo, bueno, pues habrá que ver qué pasa. Y me dijeron que era genético y como tenía estudios en genética, pues busqué lo que es esa proteína que estaba fallando para intentar suplementarla y corregirlo. Evidentemente gasté mucho dinero en estudios privados de genética para nada. Y hay una estafa muy grande para los padres que sepan que la Porque genética... dices que hay una proteína que está fallando. Por los que nos están escuchando, ¿qué proteína o qué fallos se pueden prever para poder ayudar a ese niño, a esa familia? Cuando te dan el diagnóstico, lo primero que hacen es buscar la genética. En la mayoría de los casos, las mutaciones son de novo. O sea, no puede ser genético porque no hay heredabilidad. Esas mutaciones se crean y encuentran genes que fallan
Luego habrá que ver si se expresan o no se expresan. Pero casualmente eso solamente se hace en personas con discapacidad. En personas que no tienen esas discapacidades o personas que no tienen ningún problema, no se hacen esos estudios y seguramente tendrán muchas mutaciones de novo también, porque la biología es así. Es adaptación, esas mutaciones la mayoría de las veces no se expresan, nunca se expresan, y incluso la genética puede cambiar y es como un pianista que toca todas las teclas del piano y va tocando conforme quiera esa sinfonía para adaptarse al ambiente. Perfecto. O sea, no hay genética, eso es, como dicen los argentinos, una boludez. ¿Cómo actualmente haces que ese fallo, entre comillas, en su organismo mejore o funcione de cierta forma? Para que todo vaya mejor, lo que hay que hacer es limpiar el organismo. ¿Por qué? Porque a ellos, a través de las inoculaciones, les han metido un caballo de Troya, donde lo que ocurre es que para tapar toda esa toxicidad o para poder seguir con la vida hay sobrecrecimientos de todo tipo, bacterianos, de parásitos, de cándida. Esos son los barrenderos de la naturaleza que se están comiendo esos metales pesados que se introdujeron a través de las inoculaciones, y todos esos conjuntos forman una biopelícula, que es lo que me ha permitido empezar a entrar en Mario, a investigar y a mejorar radicalmente. A partir del trato de esas biopelículas que han formado todos esos microorganismos, que están en todo el cuerpo, están en todos los órganos, que es biología pura, pues tratando todo esos sobrecrecimientos y limpiando el cuerpo, ha habido un cambio brutal en Porque Mario. en su caso, en el caso de niños con autismo, tienen más problemas intestinales, tienen más biopelícula. ¿Cómo es exactamente? Sí, tienen mucho más porque tienen sobrecarga, se origina una disbiosis inducida por metales pesados. Realmente vivimos en una piscina de químicos y la genética, esa de la que hemos hablado, no le ha dado tiempo a adaptarse. No solamente la genética, sino todas nuestras bacterias. Somos 10 bacterias por cada célula humana y 100 de los llamados virus por cada célula humana. ¿En qué rango de edad se diagnostica el autismo? Pues ¿Desde que nace y demás? Perdona. Casualmente se diagnostica entre los 18 meses y 2 años. ¿Pero por qué? Porque es cuando ven los hitos del desarrollo. Muchos padres, evidentemente, se dan cuenta mucho antes. O sea, la medicina... ¿Hay algunos rasgos en concreto? Sí, trastorno del sueño, pérdida de relaciones con sus padres, con los amigos, alteraciones de la motricidad, o sea, mucha sensibilidad alimentaria, intolerancias alimentarias, vómitos, diarreas, estreñimientos. O sea, cosas que empiezas a normalizar porque piensas que son niños, pero nunca puedes normalizar lo que no es normal. Vale, y hago hincapié, para ayudar a esas familias que no saben cómo afrontarlo desde el punto de vista de la nutrición, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hacéis? Pues evidentemente tienes que quitar harina, tienes que quitar procesado, tienes que quitar lácteos y tienes que quitar también... ¿Por qué tienes que quitar eso? ¿Qué es lo que provoca eso? Pues más inflamación. Más inflamación a nivel intestinal, más permeabilidad y, por tanto, todos esos biofilms que generan moléculas y tóxicos pasan más al torrente sanguíneo, infectando todavía más al cerebro, inflamándolo todavía más, y ocurre que ese cerebro pues no se puede desarrollar, no se pueden dar los aprendizajes, los hitos del desarrollo, porque hay neuroinflamación. Vale, quitas harina, quitas lácteos, ¿y qué introduces? ¿Qué cambios haces en la dieta? Bueno, nosotros hay muchas tendencias, ¿vale? Hay mucha gente que está con dietas carnívoras, dieta paleolítica, dieta... Bueno, se habla mucho de la dieta paleolítica ahora. Se habla de todo. En todas las dietas, que hay un montón de dietas, en todas las dietas encuentras gente enferma. O sea, no hay una dieta buena. Obvio. Ojalá existiera. Realmente yo abogo más porque por el diseño fisiológico que tenemos y anatómico nos parecemos más a monos. De hecho, somos casi monos. Y la dentadura que tenemos, los ácidos que tenemos y el intestino que tenemos están más parejo con ser frugívoros. ¿Qué es exactamente? Frutas, semillas y verduras. ¿Sí? Para eso estamos diseñados anatómicamente. Pensaba yo que éramos carnívoros.
Ya, pero si tú quisieras ser carnívoro, eso es una cosa que nos han contado, pero ha sido por adaptación. O sea, si tú no tienes fruta y por supervivencia vas a comer. También podríamos ser, en la película Viven, se comían a sus congéneres. Podríamos ser, ¿cómo sería la palabra? Carnívoros. No, podríamos ser, no me sale ahora la palabra, cuando tú te comes a uno de tu especie. Caníbales. Caníbales. Entonces, ahí tenemos, y no somos caníbales, o sea, por adaptación hemos diseñado el comer carne y realmente está muy rica. Y es que tiene sustancias que son adictivas, más que casi las del tabaco. Entonces tú hueles la carne y te entra ganas de comer carne. Realmente acidifica mucho más el intestino, genera sustancias que lo hacen como nitrógeno, amoníaco, más tóxicos, y genera que puedan crecer parásitos. Pero bueno, esto es muy... Ahora mismo eso se me van a echar todas las fieras encima. Es complicado, un tema complicado, ¿eh? Sí. Entonces entiendo de que tienes que adaptarte en el tema culinario para poder ayudar a tu hijo y demás. Claro, yo en casa lo hago todo, toda la comida, intento que sea de huerto, que venga sin incluso pasar por supermercados, que son fábricas de tóxicos. Hago el pan de trigo sarraceno, hago mucho fermentado y fíjate la relación que hay entre la fermentación, que son técnicas ancestrales, con por ejemplo, suplementos que ellos toman. Hay una cepa que se llama Lactobacillus plantarum, viene de un fermentado o sea, viene de fermentado igual que el Lactobacillus plantarum. Hay otro que es, no me acuerdo ahora del nombre, pero también viene de fermentado de... se me ha ido ahora. De la mostaza, sí. Entonces entiendo que según la demanda de tu hijo te has tenido que adaptar culinariamente bastante. Todo, he tenido que hacer un revulsivo en la cocina porque lo demandaba su organismo. O sea, hacer el pan, hago pan de trigo sarraceno, pasar a hacer también fermentado, me he hecho un fermentista y de hecho el tema de que hay mucha correlación con suplementos específicos que llegan a estar agotados en stock muchas veces, provienen de fermentado. Por ejemplo, uno es el que le sonará a muchos padres de niños con autismo, se llama Lactobacillus plantarum, cepa PS128, viene de un fermentado de la mostaza. O, por ejemplo, algo que me ha valido mucho para la intervención de Mario es la natoquinasa. La natoquinasa es una enzima que rompe y disgrega esos biofilms, pero casualmente lo produce una cepa de Bacillus subtilis. Estos son cepas que se llaman probióticos de suelo, que se están investigando ahora. ¿Para qué? Porque son los primeros que se echan en los huertos y son capaces de que luego no haya que tratar esos huertos con herbicidas, con fungicidas, con un montón de tóxicos. O sea, la biología nos da respuesta para tratar no solamente toda la naturaleza, sino los niños con autismo. Perfecto. Quería pasar ahora al tema educacional. ¿Cómo es educar a un niño con autismo? ¿A qué colegio va? ¿Cómo se relaciona con los niños? Vale, ¿Los padres cómo llevan eso? El colegio es algo... Tuvimos lo primero que piensas en esta sociedad es que tu hijo tiene que aprender. Entonces buscan los apoyos necesarios para la escuela. Fuimos a periódicos, llegamos a la Asamblea de Extremadura con el caso de Mario, hicimos, claro, luchando por algo que creíamos que era lo que necesitaba. Pero, claro, los profesores están más perdidos que los padres incluso. Y tú dejas a un niño en la puerta de un cole sabiendo que va a sufrir muchas veces y no sabes qué le pasa. Mira, recuerdo las palabras cuando lo saqué del colegio ordinario de la directora que me dijo, que yo le dije, ¿qué le pasa a mi niño que ha estado 4 horas chillando aquí en clase y tirando mesas y sillas? Y me dijo ella, ¿y tú sabes qué le pasa? Y dije, pues no tengo ni idea. No sabías en ese momento qué le pasaba. ¿Eso No tenía idea. con cuánta edad? 5 o 6 años lo saqué del cole ordinario y tuvo que estar en casa unos meses porque Mario estaba fatal. Mi mujer también vivió todo ese dolor con él, 6 meses de un niño chillando. Porque él con esa edad, con 5 años, que ya empiezan a relacionarse, a comunicarse, ¿cómo era Mario? Pues nada, Mario era un niño que estaba continuamente chillando, no durmiendo, golpeándose, siendo muy agresivo, transmitiendo todo lo que hemos descubierto ahora que es dolor, transformándolo en rabia de nadie me está ayudando y nosotros creyendo
que eran crisis sensoriales derivadas del implante coclear. Y que es lo que nos habían contado. En autismo te cuentan que los niños tienen crisis sensoriales. Vista, oído, sonido, pero realmente lo que tienen es heridas, llagas, úlceras en todo el tubo Todo en el digestivo. sistema digestivo. Todo en el sistema digestivo, pero la inflamación, como tienes tocado la base, o sea, el tubo digestivo es piel, es una prolongación de la piel, pero por dentro. Mucosa, ¿no? Es mucosa también. Mucosa también en los pulmones y en todo. Somos una mucosa continua, que está toda unida. De hecho, si hay algo que te pasa en el intestino, lo ves reflejado en la piel también. La pregunta era, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo vive? Pues te quieres morir, porque no sabes qué le pasa y no le puedes ayudar. ¿Te crees que es eso lo que estaba diciendo? Que te crees que son crisis sensoriales, que le tienes que abrazar, que tienes que esperar a que se pase, que es lo que te cuentan, esa información es la que tienes. Y cuando cambia, mira, el cambio más radical de Mario lo descubrí a través de un enema. O sea, recupero la información que tenían nuestros abuelos que utilizaban los enemas. Cuando yo empiezo con la utilización de enemas, Mario está chillando y golpeándose la cabeza fuertemente y mordiéndose. ¿Vale? Mario tiene heridas de morderse. Cuando yo empiezo con un enema, Mario suelta eso que le está haciendo tanto daño y Mario empieza a reírse, me abraza y sonríe. Ah, se le va el dolor directamente. En 5 minutos un cambio radical. ¿Y por qué ese enema? ¿Qué es lo que hace ese enema en ese organismo? Pues mira, lo que hace básicamente es limpieza. Hay algo que ha comido, algo que ha tomado le está provocando mucho daño, sobre todo a veces respuesta inmune, inflamación, dolor, o incluso si es ácido, como un limón, un zumo de naranja, más ácido, un pomelo, le puede estar creando, imagínatelo en una llaga. Cómo te escuece, imagínatelo en úlcera. De hecho, se ve en muchos vídeos que he publicado en mi red social de niños que le hacen la endoscopia y se quedan sorprendidos. Claro, hay sobrecrecimiento de hongos. Esos hongos enraizan y al despegarse generan mucha permeabilidad, mucha toxicidad y úlceras, ¿no? Y úlceras. He leído algo sobre educación sensorial. No sé si puede ayudar, si es algo positivo. Sí, se llama integración sensorial, un tipo de terapias que hay, equilibrio, sonido, cómo integra el cerebro todos esos sentidos para dar luego una respuesta. ¿Qué ocurre? ¿Qué no se trata? ¿Qué no saben los terapeutas? Que hay una neuroinflamación que no deja que eso funcione. Por tanto, muchos padres están tirando el dinero y el tiempo pensando que están haciendo algo por su hijo y no están haciendo nada. Yo, por ejemplo, cuando llevaba a Mario a la integración sensorial, mi mayor miedo cuando lo dejaba era volver y que estuviera chillando de dolor. ¿Y sabes qué me decían los terapeutas? Tienes que darle más dosis de antipsicótico, tienes que darle más medicación. Wow. Me gustaría saber también, hablando de educación, cómo llevan otros padres o amigos, familiares incluso, la presencia de Mario. ¿Es complicado? ¿Esos niños de su edad lo aceptan? ¿Cómo es exactamente? Pues mi sensación desde fuera es los niños pequeños se quedan mirando a Mario con miedo, le ven el aparato, el procesador auditivo, se extrañan y no se quieren acercar. Y los padres que saben mi historia, pues sí, se acercan, le preguntan, le saludan, sabiendo que no va a haber respuesta. El daño ha sido tan grande y tiene que ser tan grande que tiene que provenir de algo, como estamos diciendo, para quedar a un niño sin poder hablar, sin poder señalar, sin poder expresar, sin poder decir me duele, un montón de cosas. Es una vida muy complicada. Tienes que adivinar, tienes que conocerlo muy bien y tienes mucho miedo a dejarlo con otras personas que no lo entiendan. Claro. ¿Qué significa para ti saber que tu hijo depende de vosotros para toda la vida? Pues una losa que pesa mucho porque tienes miedo. Tienes miedo a que lo pase mal. Y si lo pasas mal, lo vas a pasar tú mal. ¿Tienes esperanza de que antes de que llegue a la adultez pueda ser independiente? Sí. Mira, en los niños, en todos los niños y en todas las personas hay 2 periodos de poda neuronal. Significa que muchas conexiones se rompen y se degradan para favorecer las que realmente funcionan y hacer esos caminos, invertir la energía, la biología en esos caminos que realmente valen. En la adolescencia tengo una segunda oportunidad de Mario. Mario tiene ahora 9 años.
Entonces, mi idea es intentar llegar a ir para conseguir esa mejor poda neuronal y conseguir reforzarlo, porque luego ya parece ser que... Después de la adolescencia. Pero bueno, yo no pierdo, complicado. mira, cada día que me levanto no pierdo la esperanza en qué voy a hacer mejor, y cada día que me acuesto pienso qué voy a hacer mañana o qué he hecho ese día y cómo ha ido o en qué me he podido equivocar. ¿Qué opinas de la inclusión? Pues eso es una mentira que nos han contado para tenernos entretenidos. No puede haber inclusión si no tratas primero la salud. En Mario hemos estado luchando mucho por el tema de inclusión, por muchas actividades, pero al final no hay profesionales adaptados, no podemos hacer nada porque no lo entienden qué le pasa. Entonces, al final, como padres, tienes miedo a dejarlo en un sitio en el que puede tener un dolor y que piensen que es conductual. Se O sea, hay puede que hacer más daño incluso. se puede hacer más daño y pueden pasar cosas. Te vas con el alma en vilo cuando lo dejas en un sitio. Bueno, María Ángeles, ya que Buenas. entras, ¿qué tal? Mario y María Ángeles, Aquí estamos. aquí la mami y el peque. Sí. ¿Qué tal como madre? ¿Cómo hemos estado hablando con Fernando todo lo que nos ha contado sobre la evolución del peque? Ujú. ¿Cómo es como madre? ¿Qué sentimiento tienes? Bueno, pues mira, ahora mismo como madre no dejar nunca de echar un vistazo, eso por lo principal. Como madre de un niño un autista, es estar siempre, bueno, en el momento que te dan el diagnóstico, es como si te hundieras bajo tierra. Yo me acuerdo que cuando nos dieron el diagnóstico, lo único que decía yo a mi madre, quiero cavar un hoyo y quedarme ahí Ponte y un no, poquito más cerca del micro. Ahí. y no salir. Porque esto no se lo deseo a nadie, o sea, ni a mi peor enemigo, porque yo trabajando muchos años con personas con discapacidad y sabía lo que era el autismo, todo lo que conllevaba el autismo, y ahí es donde supe que es un pozo sin salida, o sea, no ves nada, ves negro. Y es como, ya te digo, estar en una cuerda floja, intentar caminar con pesos a los lados que te desequilibran constantemente y tu estado de alerta está en 100%. O sea, si podemos equipararlo en estudios que se han hecho, es como si estuvieras en un estado de guerra continuamente. La ¿Qué- ansiedad sube por siempre. ¿Qué emociones has pasado en todo este transcurso? ¿Qué tipo de emociones? Miedo, ansiedad, pánico, estados de insomnio, o sea, no duermes, malestar, aversión. Es que son todas las emociones negativas, las tienes ahí. Y yo creo que esto es importante. ¿Qué consejo le darías a otras madres que tienen hijos autistas? Pues que no se conformen con lo que le han dicho el primer diagnóstico, que no se conformen con lo que le dice la medicina convencional, porque en la medicina convencional ahí están puestos una serie de protocolos a seguir y tú los cumples sin rechistar. Pero lo que tú vas descubriendo por el camino con esos protocolos de que hay una gran involución, de que el niño realmente va a peor, de que te aconsejan desde la sanidad pública que lo lleves a terapia y al final en esas terapias no, si es un autismo severo, como es el caso de Mario, hay una involución y al final tú dices, pero ¿para qué me sirve hacerle 40.000 terapias si esas 40.000 terapias no le sirven de nada? Pues te dan la opción de la medicación. Entonces tú lo que haces, le medicas, haces siguana, todo lo que me digáis, porque yo confiaba y era un credo de la seguridad pública y la seguridad privada porque son las mismas cosas. Porque algo de bueno tiene que tener la sanidad. No hay nada bueno. ¿Algo aportarán de alguna forma? Aportar, lo único que me ha aportado ha sido negligencia con mi hijo, porque con el tema de las inoculaciones, por ejemplo, ahí empezó todo y le dieron un diagnóstico de sordera cuando el niño no era sordo. O sea, es que ni los mismos expertos lo saben.
El tema del autismo es algo tan interno que es dolor físico, o sea, hay un montón de cosas, pero es verdad que yo lo que le digo a las madres es que no se creen un credo de que la sanidad pública tienes que ir por esa línea, es que hay más cosas. Vamos a ir a lo que nos dice nuestro instinto maternal, vamos a protegerle, vamos a cuidarlo, vamos a intentar salir de todo ese credo de medicina convencional. Hablando de protegerle y de cuidarle, ¿qué te ha enseñado tu hijo sobre la forma de amar o sobre el amor que va más allá de las palabras? Mario a mí me ha enseñado muchas cosas, sobre todo a que no hay nada escrito. No hay un camino escrito, no hay nada planeado, no te puedes poner nada en tu día que lo planifiques, porque eso Mario llega y ¡pam!, lo quita. Entonces tú planeas, yo qué sé, pues voy a ir a hacer deporte y resulta que a lo mejor ese día Mario no está bien y no vas a hacer deporte. O vas a planear unas vacaciones y resulta que todas las vacaciones se pasa todas las noches sin dormir. Entonces ahí... ¿Cómo afecta eso a la familia? ¿Qué es lo que te enseña? Porque ahí Mario te enseña la impermanencia, o sea, la impermanencia de que todo surge y todo cesa, de que no hay nada escrito, de que cada segundo cambia, de que no hay nada planificado y lo único que te tienes que agarrar es adaptarte a todo lo que hace Mario, también adaptarte a todo lo que envuelve esos cambios, que es ahí donde va todo a nivel emocional. ¿Cómo lleva tu hija el tema del autismo, Mario, y la relación entre ellos? Bueno, no ha sido fácil porque hemos estado muchos años de médico, muchos años también de operaciones y la niña pues se ha visto muy desplazada. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 15 años y el problema es que cuando son hermanos, pues toda la atención va hacia él. Y entonces ella ha crecido, pues ha sobrevivido como hemos podido hacer muchos. ¿En otro momento te necesito la del coche? Sí, están aquí. Os quería preguntar, ¿Mario de alguna forma expresa su emoción? ¿Abraza? Sí, totalmente. Te viene, te da besos, abrazos, cosas que decían que algunos autistas, ¿no?, es que rechazaban el contacto. Y lo que pasa es que normalmente es que tienen mucho dolor, mucha inflamación, y cuando tú tienes un dolor no tienes ganas de que te abracen y que te achuchen. Uh-huh. Es un lenguaje mucho más sencillo y más simple. Claro, el problema es que si nos fijáramos el lenguaje más simple que tienen ellos, responderíamos a todas las cosas que nos piden. Por ejemplo, muchas veces se pegan en la cabeza y resulta que a lo mejor tienen un dolor de cabeza. No es que te entre en un sitio que haya ruido. Evidentemente, cuando tú tienes un dolor de cabeza, ese ruido pues te molesta, ¿no? Claro. Pero el pegarse o el golpearse en el pecho... Bueno, y por lo que me ha comentado Fernando, asociáis esos golpes a patrones, lo limpiáis de alguna forma y claro, ese niño deja de golpear. Sí, totalmente. Pasa de 0 a 100. O sea, es impresionante. Fernando, ¿qué recomendaciones tienes para las familias que nos están escuchando? Pues que el sistema ahora mismo, hoy por hoy en España, no tiene respuestas para el autismo, que tienes que buscarlas tú fuera del sistema. Es difícil salir porque son necesarios muchos conocimientos a aplicar, pero siempre hay personas que ayudan. Yo estoy ayudando a mucha gente en redes, siempre hay redes de padres que nos estamos ayudando y mi recomendación es investiga el origen del dolor de tu hijo. Investiga el origen de esa neuroinflamación. Investiga, observa qué alimentos le pueden estar haciendo daño. O sea, observa, pasa tiempo con tu hijo, abraza mucho. El sistema nervioso es capaz de mandar otras señales más fuertes y es una de las cosas más antiinflamatorias que existen, el abrazo. Y céntrate en lo básico.
Olvídate de... Porque hay suplementos para todo, hay un mercado increíble. Así que el mensaje es, investiga porque todo tiene un origen fisiológico. Y abraza mucho. Mucho abrazo. Qué bonito es el abrazo. Buah. Mira, el otro día me encontré con un pediatra en una charla que todavía no los he probado ni le he llamado y me dijo que hay parches táctiles que regulan el sistema nervioso. O sea, y le dije yo el tema del abrazo y lo profundo que es. Tienes a Mario Alonso Puig diciéndolo, ¿no? En su charla. Y le manda una señal al cerebro como ese abrazo de regulación del sistema nervioso. Es que además se siente. Ya Se ves. siente. Qué bonito. Si tu hijo pudiera decirte alguna palabra, ¿qué crees que te diría? Sí, es dura la pregunta. Y no he tenido la suerte ni siquiera de soñarlo. Mi mujer sí lo sueña a veces y mi madre me lo cuenta. Eres un cabrón. ¿Y qué me diría? Sigue. No te pares. O sea, eso lo tengo claro y cabrón, te estás equivocando mucho. Pero sigue. Es la única manera. La mayoría de padres con los que hablo es ensayo-error y los terapeutas están para apoyarnos, pero los que tenemos que soltar, los que tenemos que tener el control y agarrar el toro por los cuernos somos los padres. O sea, tenemos que formarnos. Es difícil porque no tienes tiempo, es complicado porque no hay conocimientos de base muchas veces, pero es necesario. Y tú lo que tienes en casa es herramientas. A ti un terapeuta te dice, dale esto, esto y esto. Pero eso no vale, porque no conocen a tu hijo, no están las 24 horas. Tú eres el que conoce a tu hijo. Entonces tú tienes que saber para qué valen esas herramientas y cómo aplicarlas, en qué momento aplicarlas. Herramientas que me valen muy bien, lo decía ayer, el sulfato de magnesio, las sales de Epsom, pues son tremendas herramientas. El ácido málico, son cosas que siempre hemos tenido en la despensa y se han dejado de utilizar. Un baño de sulfato de magnesio con un poquito de trementina, cosas que son básicas en desparasitación, en sobrecrecimiento de cándida, van geniales. Entonces, Mario me dice sigue. Sigue, sigue. Y yo te digo sigue también. Gracias. Sigue. Bueno, para terminar, María Ángeles, Fernando, ¿qué os da fuerza cuando todo se vuelve demasiado? ¿Qué es lo que os da fuerza para seguir adelante? Pues mira, esto. Que se Escuchar ría, la sonrisa. porque antes no se reía. Se puede estar derrumbando el mundo, que pasa muchas veces en casa, pero si el que te dice que lo estás haciendo bien es esa sonrisa. Entonces lo único, porque si Mario se está golpeando, está chillando, otra vez tienes que pensar en qué me he equivocado, qué estoy haciendo mal. He seguido todas las recomendaciones de este terapeuta, he investigado. De hecho, ahora me venía diciendo en el coche, con todo lo que estamos haciendo y cuál era la... Con todo lo que estamos haciendo y qué ha pasado. ¿Y por qué no avanza muchas Porque, veces? sí. Y lo fundamental es tratar esos metales pesados que vuelven a hacer el pez que se muerde la cola. Entonces hay que hacer una limpieza continua. Llevamos casi un año, hemos mejorado mucho en el sueño. Pero bueno, hay un trabajo enorme. Es un sistema que te ha dañado tanto a tu hijo en muchas ocasiones y ahora mira para otro lado cuando le pides respuestas. Políticos, médicos, todo. Te No hay dejan nada. solo, te Un dejan abandono solo. terrible, sientes una soledad inmensa y lo que encuentras es eso, soledad y ahora el refugio y la suerte que hemos tenido de estar en las redes sociales para poder acompañar a otros padres y hacer ese feedback, eso, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Y ayudarlos. Sí, porque se sienten muy solos. Igual que no hemos sentido, bueno, nosotros nos sentimos muy solos, pero la inmensa mayoría de los padres están solos. Y que alguien te dé un camino que se está trazando le da muchas respuestas a muchas cosas y le da sentido a muchas cosas que ellos no entienden, que nosotros tampoco entendíamos. Bueno, Fernando, Bueno, Diego. María Ángeles, el peque quiere dormir. El que quiere dormir Nos vamos. y Muchas- sale muchísimas corriendo.